La Revolución Burguesa en 1789 a 1848. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Burguesa. La Revolución Burguesa se desarrolló entre los siglos XVIII y XIX. Esto hace referencia a un movimiento social con un importante comportamiento burgués. Dicho movimiento, a su vez, proporcionó cambios políticos y económicos de fondo. La burguesía durante la Baja Edad Media era una clase social que habitaban los burgueses, que es las ciudades, ¿sí? Y que gozaban de una serie de privilegios laborales reconocidos. Para entender este término, pues en la Edad Media debemos recordar cómo estaban divididos los estamentos de la sociedad en este periodo histórico, que no es muy grande pero tampoco muy corto. En los más altos se encontraban la nobleza, cuyo mayor representante era el rey. Después de ello, imaginemos una pirámide. Es la nobleza, que era el rey, después el clero, mientras que el resto de la sociedad o clases eran más desfavorecidas, formando las partes más bajas de la pirámide. Esta última clase también se le llamó tercer estado. Dentro de este tercer estado nacerá la burguesía, o nació la burguesía, una nueva clase social que comienza a distribuirse del resto de los trabajadores por sus mejoras económicas y laborales. Esto, no obstante, no se pueden llegar a hablar de revolución, ya que pues hasta finales del siglo XVIII la burguesía no consiguió cambios, no consiguió cambiar el antiguo régimen feudal imperante. También el punto como que más importante es de que se consideraba que las revoluciones burguesas finalizaron con la revolución de 1919, que esa fue en Rusia, donde ganó protagonismo las clases obreras. También conviene aclarar que antes de que esto terminara, que antes del siglo XVIII se dieron otros movimientos que pueden considerarse como revoluciones burguesas precoces, que fue como la Guerra de los 80 años. Esta fue de 1568 a 1648. Esta determinó la independencia en los Países Bajos respecto a la corona española. Otro ejemplo es la Revolución Inglesa de 1646, que se saldó con la pérdida del poder absoluto por parte de la monarquía inglesa en 1668. Así se marcó el inicio de la democracia permanente británica que conocemos hasta ahora. Hola, buenas tardes. A mí me tocó las características dentro de la Revolución Burguesa. Les voy a dar 10 características. La primera es el aspecto político e institucional. En este proporcionan cambios en el orden jurídico e institucional. De este modo, pasando del denominado antiguo régimen, pasan a uno llamado Estado burgués o legal. El segundo es la metodología de cambio. En este puede o no incluir el uso de la violencia para obtener los cambios deseados. Normalmente en esa época era más ocupada la violencia. El tercer punto es la situación revolucionaria previa. En esta se encuentra una crisis previa a los apartados estatales y por eso se encuentra una lucha de poder entre las clases sociales. El cuarto punto es el proceso revolucionario. En este consiste en una sucesión de crisis que culminan en un cambio real de poder. El otro punto es la soberanía popular. En este se impulsa como tal la soberanía popular, proporcionando elecciones democráticas para seleccionar una autoridad. Es como hoy en día las votaciones. La forma del Estado: se crearon regímenes parlamentarios con la figura de la Constitución como ley suprema. El otro punto es el ordenamiento legal, pues en este las revoluciones burguesas tienen un impacto legal concreto, modificándose las estructuras jurídicas del régimen previo. El otro punto es el principio político. En este seguían los cambios efectuados sobre las formas del Estado.
las clases sociales. En este punto ganan visibilidad los obreros, los ganaderos, los jornaleros y otros grupos que están negados a los regímenes previos. Y el último punto es el ordenamiento económico. En este punto, las modalidades como el mercantilismo, la manufactura y el empleo por encargo o el capitalismo están basados en el desarrollo comercial. Bien, ahora a mí me tocará hablar sobre las causas de la Revolución Inglesa. Esta surge por dos causas solamente, una política y una religiosa. La política era porque Carlos I trató de imponer en Inglaterra un absolutismo monárquico, sin darle respeto a las autoridades que integraban dicho parlamento, fundamentándose en la idea de que el poder de la monarquía se le había dado por derecho divino. La otra causa, que era religiosa, se debió en principio porque el rey Carlos I era católico y estableció una política basada en limitaciones religiosas, que provocó la enemistad de la mayoría de los integrantes del parlamento que eran protestantes. Y ya para el año de 1640, esta rivalidad entre ambas fuerzas era mucho mayor y se agravió cuando el rey le pide al parlamento que le apoye económicamente para financiar la guerra entre Inglaterra y los calvinistas escoceses. Bien, la Revolución Inglesa trajo consigo demasiadas consecuencias. Una de ellas fue la creación de la Mancomunidad de Inglaterra. Durante la época republicana se creó la llamada Mancomunidad Inglesa. Esta estaba conformada por Escocia, Irlanda, Gales y por Inglaterra. 2. La instalación de un sistema republicano. El líder de esta comunidad fue Oliver Cromwell, quien se había proclamado Lord Protector en 1653. Toda la mancomunidad estaba gobernada por un único gobierno central. 3. La monarquía parlamentaria. Una vez que la monarquía fue restaurada en Inglaterra, el Parlamento aprobó una serie de leyes que limitaban los poderes del rey. Entre ellas se encontraba la Declaración de Derechos de 1689 y el Acta de Establecimiento 1701. Estas leyes fueron la base legal para la monarquía parlamentaria. Esta misma protegió los derechos de los súbditos y garantizó la seguridad jurídica. Esta situación favoreció las inversiones y los emprendimientos empresariales, generando así algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo de la revolución industrial. El rey continuaba siendo el jefe del Estado, pero sus poderes quedaban restringidos por los límites aprobados por el Parlamento. A partir de este momento, el Parlamento contaba con la libertad de expresión, era elegido mediante elecciones y no podía ser disuelto por el rey. La monarquía parlamentaria. Bien, podemos definir a esta monarquía como una forma de gobierno en la que el rey ni la reina gobierna, solamente es una figura simbólica, cuyas competencias están muy limitadas. El poder es detentado por el parlamento y el gobierno. En las monarquías parlamentarias el poder no lo ejerce, como en otras monarquías el rey. Este tiene un papel totalmente secundario, cuyas atribuciones principales es la de árbitro y mediador en la política nacional, la de sancionar leyes y la de establecer relaciones diplomáticas con otros países, facilitando la prosperidad del propio país. Teniendo en cuenta esto, una vez que la monarquía fue restaurada en Inglaterra, el Parlamento aprobó una serie de leyes que limitaban los poderes del rey. Entre ellas se encontraba la Declaración de Derechos y el Acta de Establecimiento. Estas leyes fueron la base legal para la monarquía parlamentaria. Dicha monarquía parlamentaria protegió los derechos de los súbditos y garantizó la seguridad jurídica. Esta situación favoreció las inversiones y los emprendimientos empresariales, generando así algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo de la revolución industrial. El rey continuaba siendo el jefe de Estado, pero sus poderes quedaban demasiado restringidos por los límites aprobados por el Parlamento. A partir de este momento, el Parlamento contaba con plena y total libertad de expresión, era elegido mediante elecciones y no podía ser disuelto por el rey, ya que antes de la Revolución el Parlamento era tan solo un cuerpo consultivo temporal que el rey podía disolver cuando quisiera, y el que tenía un único poder de negociación, dar su consentimiento para aprobar nuevos impuestos. Luego de la Revolución, como bien podemos notar, el Parlamento pasó a tener plenas facultades legislativas y a compartir el poder con el rey. El desarrollo capitalista. Según afirma la teoría marxista, la Revolución Inglesa fue el inicio del capitalismo en Gran Bretaña. En la época absolutista, la agricultura era la principal actividad económica del país. Aunque ya había aparecido la figura de la burguesía, la nobleza continuaba jugando un papel demasiado importante dentro de la economía. La Revolución Inglesa favoreció el desarrollo del comercio y la industria. Las medias políticas y económicas impulsaron el sistema
capitalista, que fue sustituyendo a las antiguas estructuras feudales. Otra de las consecuencias que trajo consigo esta revolución fue la ejecución por decapitación del rey Carlos I y el destierro al heredero al trono Carlos II.